¿Cómo estás? En esta oportunidad vamos a hablar de redes digitales de información. Estamos en nuestra materia NetICS, que significa Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad, y vamos a hablar de redes digitales de información. Lo primero que quiero mostrarte es que estamos en nuestro sitio web en la unidad número 2 que se llama Alfabetización en redes digitales de información, y te voy a compartir esta introducción que preparé para vos. Dice así: juntos es mejor, podemos compartir. Te doy la bienvenida al mundo donde todo está conectado con todo, donde las conexiones se dan como si fueran naturales. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo podemos intercambiar información entre diferentes dispositivos? ¿Cómo hacemos para enviar un mensaje a un amigo o a una amiga? Las conexiones entre máquinas, personas y entornos se manifiestan de diferentes maneras, y aunque hoy parece natural, no siempre lo fue. Hubo un tiempo donde los dispositivos eran aparatos independientes, incomunicados entre sí. Si queríamos enviar información de un dispositivo a otro, necesitábamos utilizar medios físicos como disquetes, cintas y hoy en día pendrives o cables para copiar archivos de uno a otro. Esto era así en mi adolescencia. Si yo quería, por ejemplo, compartir un archivo con un amigo o una imagen, tenía que grabarla en un disquete y llevarla en ese disquete a la computadora de la otra persona, porque era la única manera de enviar información que yo disponía. Bueno, dice así la introducción: dentro de este mundo hiperconectado, es imprescindible entender cómo funcionan las redes de computadoras, porque no solamente conectan dispositivos, sino personas. Es verdad, cuando se conectan las computadoras, esto es para que también podamos comunicarnos nosotros, las personas. Dice acá, y posibilitan que en diferentes partes del mundo podamos leer diarios, escribir a amigos, amigas, compartir cosas en redes sociales, disfrutar de música y videos de último momento, todo a través de nuestros dispositivos inteligentes. En esta unidad aprenderemos sobre las redes digitales en cuanto a sus capacidades de integración en una casa, en una escuela, empresa, ciudad, sociedad y en el mundo entero. Las redes están entre nosotros para quedarse, y descubriremos cómo aprovechar su potencial y compartir recursos de todo tipo. Nuestro lema será Conectados para compartir. Por eso el título es Juntos es mejor, podemos compartir. Y ahora sí, vamos a comenzar. Una red informática es un conjunto de computadoras conectadas entre sí con el fin de compartir recursos de software y de hardware. El sentido que tienen las redes es compartir recursos. Si vos tenés, por ejemplo, 20 computadoras en una empresa, ¿es necesario que tengas 20 impresoras, una por cada computadora? No. ¿Por qué no? Porque podemos tener menos cantidad de impresoras que computadoras y compartirlas mediante una red digital de información. Entonces, en el peor de los casos, podríamos tener una sola impresora para 20 computadoras, lo cual, cuando cada computadora manda a imprimir, cada persona que está trabajando manda una impresión, estas se empezarían a dar desde la primera hasta la última. Se arma lo que es una cola de impresión y se arma una fila. Los documentos arman fila y van siendo procesados por la impresora. Entonces, como dice acá, las computadoras conectadas pueden estar ubicadas en un mismo recinto, un aula, un edificio de una empresa, etc., o a kilómetros de distancia entre ellas. Los recursos que comparte son datos, información y programas. Esos son recursos de software. Y también recursos físicos, componentes físicos como impresoras, escáneres, discos rígidos y un montón de otros periféricos, que eso es hardware. Por ejemplo, dice acá, mediante una red nos comunicamos al hablar por celular, se transmite la voz. En este momento, vos estás viendo este video que yo hice a través de YouTube, y eso es porque yo primero desde mi casa subí el video a YouTube utilizando la red, y vos desde tu casa o desde el lugar donde estás, a través de la red accedes al video que está en YouTube. ¿Sí? Estamos compartiendo este recurso de software, que es el video que yo hice para vos, a través de componentes de hardware, como son los servidores de YouTube, por ejemplo, que contienen almacenado el video y posibilitan la descarga del mismo en tu compu. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro de esta diapositiva es que el sentido que tiene la red informática es compartir recursos. Y esos recursos que uno puede compartir son de hardware, como componentes físicos, o de software, como programas, datos. Si yo comparto un documento, estoy compartiendo un recurso de software. Pero si yo pongo a disposición de la red una impresora, un escáner, supongamos,
lo que estoy compartiendo es un componente de hardware. ¿Y cuál es la ventaja? Que al poder compartir no necesitamos tener muchos componentes de hardware del mismo tipo, porque con uno, como vimos con el ejemplo de la impresora, puede ser suficiente para que muchas computadoras puedan imprimir. Y esto ahorra recursos, por supuesto. Bueno, según los tipos de datos que manejan, vamos a distinguir dos tipos de redes. Una red es digital cuando comparte datos e información que solamente pueden ser interpretados por computadoras. Por ejemplo, una red Wi-Fi. ¿Sí? Una red digital transmite datos digitales. Los datos digitales, como vimos en la unidad anterior, tienen que ver con ceros y unos, ¿sí? Con el sistema binario, que en realidad era ausencia o presencia de energía, que es el sistema, el lenguaje que manejan las computadoras. Y una red analógica es cuando comparte datos e información que pueden ser interpretados tanto por máquinas como personas. Por ejemplo, la red telefónica. Viste que por la red telefónica uno puede hablar por teléfono con otras personas, por la telefonía fija me refiero, pero también podés conectar la computadora. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Hay que hablar del módem, como lo especifico aquí abajo. El módem es un aparato que significa modulador de modulador porque lo que hace es, como dice aquí, transformar señales analógicas en digitales y señales digitales en analógicas. ¿Esto qué hace? Permite que se dé la comunicación de computadoras en redes analógicas. ¿Y esto cómo funciona? Como la computadora es una máquina digital que procesa ceros y unos, ¿sí? Que procesa ausencias y presencias de energías, esos son dígitos binarios que tienen que ver con el sistema binario que maneja la computadora. Bueno, el módem lo que hace es transformar información analógica, que no es binaria, en digital y digital en binaria, para que computadoras que estén conectadas en redes analógicas o en redes digitales se puedan comunicar entre sí al transformar estos tipos de información. Es como si yo hablara español, vos hablaras español, perdón, como si yo hablara español y vos hablaras inglés y entre nosotros dos hubiera un traductor. A medida que yo voy hablando, lo va traduciendo y vos lo vas comprendiendo. Y a medida que vos vas hablando, el traductor lo traduce y yo voy comprendiendo. El modulador de modulador módem lo que hace es eso, convertir información entre redes digitales y analógicas para que las computadoras puedan entender esa información. ¿Sí? Y también para que nosotros podamos comprender la información analógica, así cuando nos llega una llamada y podemos entender lo que nos dicen. Bueno, según la función, las redes pueden clasificarse en 4 tipos de redes. Redes de datos son las que envían y reciben paquetes de datos. Este tipo de redes, ya lo vamos a ver, se clasifican según su tamaño, en LAN, MAN y WAN, y según su arquitectura física, que es la topología. Después entramos en detalle de eso, pero lo que te quiero decir, mira mi celu, las redes de datos son las que envían y reciben paquetes de datos. ¿Vos escuchaste hablar que tu celular maneja paquetes de datos? ¿Que cuando no estás conectado a Wi-Fi usamos paquetes de datos? ¿Qué significa esto? Bueno, que los teléfonos celulares son computadoras, por lo tanto manejan información empaquetada en paquetes de datos, que son dígitos binarios. Entonces un ejemplo es la telefonía celular. Cuando vos mandás una foto, esa foto que envías se convierte en muchos paquetitos de datos que son enviados desde el dispositivo de origen hacia la central y desde la central hacia el dispositivo de destino. Acordate ese paso. Cuando vos mandás un mensaje, un WhatsApp, el WhatsApp nunca va desde el celular de origen al celular de destino directamente, sino que el mensaje va a un servidor en la central. ¿Y qué sucede allí? Tu celular, si yo te envío un mensaje a vos, el mensaje de mi celular va a una central y queda depositado allí, pero inmediatamente avisa en tu celular que tenés un mensaje. Entonces tu celular se conecta también a la central y descarga el mensaje que yo te envié. ¿Sí? Y todo eso sucede en paquetes de datos. Bien, las redes de video son las que transmiten video, por ejemplo, la televisión por cable. Hay empresas que brindan televisión por cable, bueno, son redes de video. Después tenemos redes de audio, son las que
transmiten ondas de radio, radiofrecuencias, por ejemplo la radio, AM, FM, los handys que se usan para comunicarse en las películas, que hablan 2 o 3 personas solamente en una radio, o esas radios que usan los camiones o las remiseras para comunicarse, son ondas de radio. Y el cuarto tipo de redes, según la función, son las redes multimedia. Estas transmiten muchos medios entre sí, por ejemplo, televisión, telefonía e internet al mismo tiempo. Si vos te fijas, hay empresas que proveen estos 3 servicios juntos o a veces hasta más. Bien, ahora vamos a ver algo muy importante. Según el medio en el que se transporta la información, las redes pueden clasificarse en medios guiados y medios no guiados. Mirá, las redes por medios guiados conectan todos los dispositivos a través de cables. Por eso es un medio guiado, porque está guiado por el cable. Y estos pueden ser básicamente de 3 tipos. Estos son los más importantes y los más conocidos. El cable coaxial es el que se utiliza para transmitir señales de electricidad de alta frecuencia. Estos cables tienen 3 partes. Si vos mirás el dibujito que tenemos aquí, tiene el conductor central, acá se ve mejor, el conductor central, que es el que transporta los datos, un aislante, luego tiene el conductor exterior, que es la malla, que sirve como retorno de la corriente y también como referencia a tierra, y luego tiene la cobertura final. Este cable coaxial generalmente lo hemos visto en lo que es la televisión por cable, pero también se puede utilizar para transmisión de datos en redes de computadoras, aunque está cayendo un poquito en desuso para lo que es redes de área local, y tiende a ser reemplazado por la fibra óptica o, en el caso de las redes de área local, por el cable UTP. Ahora vamos a hablar de él. El segundo medio guiado importante en las redes es el cable de par trenzado, que seguramente es el que has visto y que tenés en tu casa. Consisten en 2 cables de cobre aislados, ves cómo está acá en la imagen, que se trenzan entre sí. Y generalmente el cable UTP nivel 5, que es el más usado en las redes, tiene, como se pueden ver aquí, 4 pares, ¿sí? Estos están unidos en forma similar a la estructura de ADN, ves que va trenzado, y como es fácil de instalar, no es un cable caro y tiene una buena velocidad de transmisión por el costo que tiene, se utiliza mucho, es el más utilizado. Hay de distintos niveles, el nivel 5, el UTP nivel 5 es el clásico que usamos en casa. Bien, ¿qué más? Luego tenemos la fibra óptica. Fibra óptica consiste en un conducto que generalmente es de fibra de vidrio o silicio y transmite impulsos luminosos normalmente emitidos por un láser o un LED. Y esto permite transmitir las señales casi sin pérdida por largas distancias, ¿sí? Admite largas distancias. En cambio, el par trenzado no es para distancias demasiado largas. La fibra óptica ha reemplazado los cables de cobre a estos por su costo-beneficio. Es decir, la fibra óptica tiene menos pérdida de datos, mayor distancia, mayor velocidad, tiene muchísimas ventajas. Es más caro, pero tiene mejor velocidad. Bien, entonces, según el medio de transporte, las redes se pueden clasificar según si usan medios guiados, que son cables, y ya vimos que son estos 3: cable coaxial, par trenzado o fibra óptica. Y aquí vemos un ejemplo de redes de medios guiados. Tenemos, supongamos, el router conectado por cable al módem. De aquí viene la conexión de internet del módem al router, o sea, el módem decodifica y lo pasa al router, que luego lo distribuye en la red de área local. En este caso es una red de cámaras. Este es un UV, después lo vamos a estudiar con mayor detalle, que lo que hace es conectar estos 3 elementos entre sí. Y también vemos aquí una red local de una casa donde todos los elementos están conectados por un cable. Estos son las redes de medios guiados. Todo tiene que ver con cables. Ahora vamos a ver los medios no guiados. Las redes por medios no guiados lo que hacen es conectar los dispositivos a través de ondas electromagnéticas. Generalmente es llamada comunicación inalámbrica. Es cuando vos te conectás sin cables. Como dice acá, son las señales que recibimos sin necesidad de cables. Y estos pueden ser, hay muchos tipos de ondas electromagnéticas, muchísimos.
y tienen diferentes usos. Los dos más importantes en los que es las telecomunicaciones, en los que es las redes digitales de información, son las microondas y las ondas de radio. Las microondas son señales electromagnéticas que pueden ser emitidas y recibidas por, fíjate lo siguiente, ¿cómo darte cuenta si es microondas? Si hay una antena parabólica en la Tierra y se comunica con un satélite en el espacio, son microondas, ¿sí? No son ondas de radio. Tienen distinta frecuencia y tienen distinta longitud de onda. No nos vamos a meter en ese detalle porque eso ya es algo más físico y más electrónico. Lo que nosotros queremos saber es que las microondas se utilizan y se comunican a través de antenas parabólicas en la Tierra y de satélites en el espacio. Un ejemplo de redes que usan microondas son la televisión o telefonía de larga distancia, no celulares, y otras redes privadas punto a punto. ¿Sí? Bueno, y las ondas de radio son señales electromagnéticas, como les decía hoy, de menor frecuencia y mayor longitud de onda que las microondas, y utilizan antenas para emitirse y para recibirse. Son las más usadas, son poco precisas, a veces se pierde la información y el sistema está continuamente pidiendo datos que se perdieron, y el sistema está también reenviando información, y son usados por ciertas redes de datos o sistemas infrarrojos. Por ejemplo, la telefonía celular es un sistema de ondas de radio. Si vos te fijas en la caja de tu teléfono celular, dice que a qué frecuencia trabaja el teléfono, generalmente medida en megahertz o en gigahertz. El ejemplo son teléfono celular, teléfonos inalámbricos, el Wi-Fi. ¿Viste cuando vos te conectás a una red Wi-Fi? Bueno, eso es una red de ondas de radio, que son señales electromagnéticas. Mirá, este es un ejemplo de redes de medios no guiados porque no hay cables. Tenemos una conexión a internet en un edificio principal que tiene una antena que puede ser de microondas o de ondas de radio y conecta con otros elementos, ¿sí? Aquí lo vemos en este ejemplo. Bien, ahora, según la arquitectura, las redes se clasifican en tres. ¿Qué es la arquitectura de una red? Bueno, tiene que ver con los elementos que la componen. Por ejemplo, la configuración, es decir, la disposición de los equipos y el tamaño de la red. Estas redes, según el tamaño, se clasifican en red de área local, red de área metropolitana y redes de área extendida. Vamos a ver una por una cada una de ellas. Las redes según arquitectura. La red de área local, llamada LAN, del inglés Local Area Network, son las redes que conectan computadoras que se encuentran en un área pequeña, como dice acá, un área geográficamente limitada. Y son las LAN, las redes LAN. Generalmente es la red que uno tiene en la casa. Mirá la imagen. Tenemos un edificio, tenemos 3 computadoras y están conectadas entre sí. Las redes LAN, como dice abajo del dibujo, conectan computadoras dentro de un mismo edificio. Acordate, la red LAN generalmente no sale de un edificio. Como dice aquí, en las redes locales pequeñas o domésticas, lo más común es que las computadoras se comuniquen mediante un cable que une cada equipo. Si fuera necesario conectar más de 2 equipos, se debe contar con algún dispositivo de enlace de datos que asegure la eficiencia de una red local. Un ejemplo de este tipo de dispositivos es el conmutador o switch. Vamos a hablarlo de una forma más conocida. Generalmente, ¿qué tenemos en casa o en la escuela o qué hay en algún comercio? Hay señal Wi-Fi y esa señal Wi-Fi la emite un dispositivo, generalmente un modem router o un access point. Es un dispositivo que genera una red inalámbrica y eso lo que hace es permitir que se conecten varios dispositivos. Ese dispositivo que genera la red, lo que está generando es una LAN, una red de área local. La red de área local puede ser cableada con medios guiados, como hablábamos hoy, o puede ser como medios guiados, es como está en esta imagen, ¿ves? Las compus están conectadas por cable. Si hay más de 2 computadoras, hay que poner en el medio, entre las computadoras, un dispositivo que las conecte, como un conmutador, un switch. Y ese switch puede ser cableado o puede ser inalámbrico, como decíamos recién, un access point, o un router que lo que hace es permitir la conexión de varias computadoras. Las redes de área local tienen lo que se llama topología de una LAN. ¿Y eso qué es?
La topología es la manera en que se ubica el equipamiento cuando vos armás la red local. Por ejemplo, formando un rectángulo, un círculo. Es la forma de la ubicación física de los equipos. De acuerdo a esa forma de ubicar los equipos es el nombre que recibe la topología. Por ejemplo, topología de árbol, ¿ves? Tenemos una máquina que es como la raíz y a ella se conecta otra y a ella se conectan otras y así van hacia abajo, como si fuese un árbol invertido que tuviera la raíz arriba y la copa se va abriendo hacia abajo. Esa es la topología de árbol. Una computadora es generalmente la cabecera de la red. Pero ¿qué problema tiene? Si esta computadora se destruye o si la red se corta por aquí, por el medio, estas tres computadoras quedan desconectadas de estas dos. Bien, veamos otra topología. Topología en bus. La topología en bus es un cable que va desde un principio hasta un fin. El principio y el fin no se tocan y las computadoras se van conectando entre sí. También tiene como defecto que si la red se interrumpiera aquí, por ejemplo, las computadoras de la derecha quedan incomunicadas de las computadoras de la izquierda. Luego tenemos la topología en anillo. La topología en anillo es, si vos te fijás, una topología en bus, pero que el inicio y el fin están cerrados. Entonces se forma un anillo. La ventaja de esta red, de esta configuración de red, es que si se interrumpe aquí, por ejemplo, la primera computadora y la última igual siguen comunicadas porque puede dar la vuelta por el otro lado del anillo que no se interrumpió. Y la más conocida y la más usada y la más familiar es la topología en estrella. Es la que generalmente usamos en una LAN en casa. ¿Por qué? Porque tenemos un modem router, tenemos un router o un switch o un access point que genera la red inalámbrica o por cable, pero a él se conectan todas las computadoras. Es como el centro, el nodo unificante, el que concentra todas las conexiones. ¿Sí? Bien. Entonces, esto fue las redes de área local, las LAN. Acordate, son redes pequeñas, generalmente en una casa o un edificio. Intercomunican las computadoras de una casa o de un edificio. Ahora, vamos a subir de nivel. Las redes de área metropolitana, conocidas como MAN, Metropolitan Area Network, es una red de alta velocidad que da cobertura en un área geográfica extensa y lo que hace es, como dice aquí, proporciona capacidad de integración en múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y videos sobre distintos medios de transmisión como fibra óptica y par trenzado de cobre. O sea, es una red más grande que la red de área local. Generalmente la red MAN son muchas redes de área local interconectadas entre sí y ahí aparecen diferentes medios, tanto sea alámbricos, cableados, guiados, como inalámbricos. Se interconectan entre sí y transmiten muchos tipos de servicios. Puede ser telefonía por voz, datos, video, todos los tipos que hablamos antes se pueden dar en una red de área metropolitana y generalmente es una red que puede abarcar hasta una ciudad, una zona geográfica grande. Esa es la MAN, la red de área metropolitana. Como dice aquí el dibujo, puede abarcar ciudades enteras. Si miramos el dibujo vemos interconectados estos dos edificios, hacia aquí viene otro conector que conecta estas oficinas y esto puede darse también interconectando a través de cables, medios guiados como no guiados, antenas de radiofrecuencia o de microondas. Bien, y vamos a la red más grande que hay, las redes de área extensa, WAN, Wide Area Network. Una red de área amplia, como dice aquí se llama WAN, es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir grandes distancias, proveyendo de servicio a un país o a un continente. Un ejemplo de este tipo de redes es Internet o cualquier red en la cual sus componentes se encuentran en puntos geográficos tan distantes que necesitan, por ejemplo, de satélites para poder transmitir los datos. En este caso, si nosotros vemos la comunicación entre Latinoamérica, supongamos, y Estados Unidos, puede ir cableado o puede ser inalámbrico, pero y a otros continentes o a otros puntos demasiado lejanos, ¿cómo llegaría la conexión? Bueno, existen cables transoceánicos, que son cables que atraviesan el océano y llevan datos a través de medios guiados, pero también se utilizan satélites, ¿ves?
El satélite funciona como un espejo que está en el cielo, que lo que hace es que la señal enviada desde aquí rebota en el satélite y es retransmitida a otros puntos geográficos en la Tierra. La idea de los satélites es funcionar como espejos que permiten interconectar distintos puntos en la Tierra que son difíciles de otra manera de conectar. Las redes de área extensa son las más grandes que hay, unen continentes y un ejemplo de ellas es Internet. Internet es la interconexión de miles y millones de redes de diferentes tipos de los que vimos hasta ahora y es una WAN, es una red gigante. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta clase. Hemos hablado en este último momento de las redes según arquitectura y hemos visto como ejemplo la LAN, que aquí vemos que conecta un edificio, una casa, una escuela, un campus. Tenemos luego la MAN, que es la red que conecta una ciudad. ¿Sí? Generalmente a ella se conectan los proveedores de Internet, que son los ISP, después lo vamos a estudiar, son los proveedores de servicio de Internet y distribuyen el acceso a Internet a diferentes lugares. Y luego tenemos la WAN, que es la red de área extensa que interconecta países, continentes y son las más grandes. Bueno, espero que haya sido claro. Cualquier duda o consulta me escribís y seguimos conversando. Estamos hablando de redes y este tema es más que interesante. Te mando un saludo grande. Nos vemos.